Hola, hola, muy buenas tardes, días tengan todos ustedes, esperando que estén gozando de salud plena y de una feliz economía, ¿sí? El día de hoy voy a hablar de mi libro Estudio Avanzado de la Conciencia y su patrón de respuestas, pero para entender de qué se trata lo que estoy manifestando, platicando, conversando en este libro, que no es un libro para enseñar algo, sino para recordar, ¿sí? Porque la información ya la tenemos dentro, ¿sí? Entonces este libro nos descifra o nos descodifica información de miles y miles de años. Pero bueno, para que se entienda todo esto, necesitamos comenzar con una pregunta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay gente que no se esfuerza cuando pone negocios y les va muy bien? Pareciera que la suerte va de su lado. Y mientras otros muchos nos esforzamos tanto y nos va mal, o, o quebramos o fracasamos en poco tiempo. Pareciera que todo está en nuestra contra. Pero la diferencia no es quién se esfuerza más o quién tiene más méritos, ¿sí? La diferencia está en el estado de conciencia. Si tú sabes lo que es el estado de conciencia y aprendes a ampliarlo, aprendes a modificarlo, tu suerte va a cambiar, tu vida va a cambiar. Y es lo que quiero enseñarles, eso es lo que quiero recordarles, ¿sí? Vamos a entender qué es el universo y qué es el estado de conciencia. Imagínense que ustedes están viendo un estanque, ¿sí? Ustedes están viendo el reflejo de la luna, el estanque está en paz y llega alguien, empieza a chapotear el agua, la empieza a mover. Y entonces nosotros desesperados porque no vemos el reflejo de la luna, queremos tranquilizar el agua con nuestras propias manos y buscamos muchas formas para controlar el agua. ¿Ustedes creen que lo vamos a lograr? ¿Qué tenemos que hacer para que el agua vuelva a su estado normal o de estabilidad? Pues eso, nada. Cada que intervenimos, no dejamos que el mismo estanque se tranquilice. Así es el universo. El universo material se manifiesta de dos formas. Una en estado de reposo o en orden, que cuando adquiere muchísima información, como una computadora que se está saturando de información, tiene que evolucionar. ¿Qué pasa con esta computadora que se satura de información? Empieza a caer en caos. Y al caer en caos, no es que esté mal, va a volver a entrar en otro estado de orden, pero va a evolucionar. En ingeniería, en cómputo, se le llama estado de entropía del orden al caos. Y lo contrario, negentropía del caos al orden. El universo siempre está en un estado de orden y siempre está cayendo en caos y evolucionando. Si se fijan, cuando está en orden, podemos percibir el estado sólido. Empieza a caer en caos, pero empieza a cambiar el estado a líquido, a gaseoso. Es una forma de manifestar. Cada estado es una conciencia diferente, es un estado de conciencia. Y todo es para evolucionar, ¿sí? ¿Para qué es todo esto? Pues bueno, imaginen que el universo tiene un sistema automático de orden y caos, de orden y caos, pero la conciencia era incondicionada, pero luego se condicionó. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia entre un animal y el ser humano es que el animal actúa por instinto y el ser humano actúa por el uso de la razón. ¿Y para qué es la razón? Para la toma de decisiones. Por eso tenemos un cerebro izquierdo y un cerebro derecho. Y ambos son diferentes, ambos piensan de diferente manera, ¿sí? El cerebro izquierdo está conectado con el hígado y el cerebro derecho está conectado con el corazón. Uno es emocional
¿sí? Y el otro es más práctico, más lógico. Y entre los dos tienen que discutir y tomar decisiones. Esa es la diferencia. Los animales no toman decisiones. El problema es que muchos seres humanos siguen actuando por instinto y no por decisión. Y aquí vemos cómo sería el estado de conciencia. Recordemos que desde Pitágoras decía que los números tenían vibración, tenían energía. Después Hermes Trismegisto decía que todo es mente, todo es vibración, todo es frecuencia. Tesla, Nicolás Tesla, un gran inventor, decía que si queremos entender el universo y el mundo material, tenemos que pensar en energía, frecuencia y vibración. Todo es vibración, ¿sí? Todo objeto está vibrando. ¿Por qué? Porque a partir de esa vibración y esa frecuencia se van organizando las cosas. Imaginemos electrones, protones y neutrones se organizan y forman un átomo. Varios átomos forman una molécula. Varias moléculas forman un elemento. Varios elementos una sustancia. Y así sucesivamente. Todo es evolución. Vamos evolucionando. Y ese estado de conciencia no es no está dentro de nuestro cuerpo. Ese estado de conciencia es nuestro campo electromagnético. Ahí está la información, ahí están nuestras memorias, ¿sí? No están en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una percepción de la parte más, son como nudos, somos como un nudo donde las frecuencias están chocando todas unas a otras y nos da la percepción de materia. Ya sabemos que en física cuántica lo más que ha llegado más allá de los electrones, los quarks, ya hemos llegado a la famosa teoría de las cuerdas. Y no es otra cosa más que vibración. Ahora recordemos que toda esa vibración está fluyendo por todos lados. Y entonces hay algo que le llamo el eco celeste. Si ustedes van a la montaña y gritan pobreza, ¿qué contesta el eco? Contesta lo mismo, pobreza. Entonces, nosotros estamos emitiendo con nuestro pensamiento y con nuestras palabras vibraciones al mundo exterior. Y el mundo exterior nos devuelve lo mismo, ¿sí? El problema es que no percibimos ese mundo exterior. Lo que percibimos es lo que tenemos dentro. Es decir, cuando la luz llega al objeto, la luz se refracta al ojo y en el ojo tenemos conos y bastones que le damos color. Y en el cerebro le damos forma. Entonces, lo que estamos viendo, ¿dónde está? ¿Afuera o adentro? Adentro, efectivamente. La pregunta es, ¿qué es lo que hay afuera? ¿Sí? Entonces, eso que hay afuera es lo que llamamos parte espiritual, lo que no percibimos con nuestros 5 sentidos, la parte mental. Debemos entender que nos han mentido desde hace miles de años. Nos han mentido que para triunfar tenemos que esforzarnos. Y la clave está en que no necesitamos esforzarnos, necesitamos conectarnos, que es algo diferente. ¿Conectarnos con qué? Con eso que hay afuera. Y para eso hay un proceso que debemos de entender. La visualización y la imaginación son creadoras de realidad. Entonces, si tenemos un cuerpo que dividimos en 3, lo vamos a ver en nuestro cerebro. Nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, nuestro sistema reptiliano o reptilíneo controla la parte instintiva del cuerpo. El sistema límbico controla la parte emocional. Y la neocorteza es la parte mental o inteligencia o las memorias, ¿sí? Y podemos clasificarlo en 3 partes: cuerpo físico, espíritu o emocional y el alma, ¿sí? Que es la esencia, la energía. Todo el mundo nos habla de la energía, pero no nos explican qué es la energía. Y yo les explico que la energía es deseo. ¿Cuánto tiempo puedes estar ahí sentado en una posición sin que llegue la incomodidad?
Tarde o temprano te incomodas y vas a buscar otra posición, una más cómoda. ¿Qué es eso? Búsqueda de placer. ¿Qué es lo que deseamos? Siempre buscamos estar bien. El deseo es ser. Esa conciencia incondicionada se condicionó cuando tuvo conciencia de ser, pero luego se dio cuenta de algo, que para todo tenía que haber un propósito. Y para que ese propósito se cumpla, tenía que haber un primer paso, tenía que haber voluntad. Vamos a llamarle los tres cuerpos: Nefesh, el cuerpo físico; Ruach, el espíritu o la parte emocional; y Neshama, el alma. En un cuerpo lo podemos encontrar de la cintura para abajo, la parte física o instintiva. En el tronco, en la parte media, están los órganos en los cuales vibran, y esa vibración nos produce emociones, le llamamos Ruach o espíritu. Y Neshama es el alma, la parte mental. Okay. Si vemos aquí, encontramos esas tres potencias: el sistema reptílico, el sistema límbico y la neocorteza del cerebro. Esta figura la vamos a recordar mucho. ¿Sí? Aquí son los 12 pares craneales: 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es un diagrama. ¿Sí? Los 12 pares craneales, eso maneja la parte de la inteligencia. La parte del medio son las partes las emociones, el tronco, y de la cintura para abajo el instinto. Quiere decir que esta figura nos habla del mundo espiritual, lo no percibido por los sentidos. Y la parte de abajo es todo lo percibido por los sentidos: ojos, oídos, ¿sí? Tacto. Podemos hablar de esos estados de conciencia. Vamos a llamarle a esos estados de conciencia. Tienen varias funciones, y la función es crear la realidad. Vamos a ver que el primer estado de conciencia le llamamos Asilut, que son las emanaciones, los deseos. El Berea, que es la creación, o sea, ¿qué deseas? Y el Sirá, la formación, ¿cómo lo deseas? Y el Asiá, la acción. Si tú eres un arquitecto y deseas ser arquitecto, ya tienes el deseo. Ahora deseas hacer algo, deseas hacer casas, ya tienes el deseo. Ahora, qué quieres desear? Hacer casas. Estás creándola en la parte espiritual, en lo mental. Ahora, ¿cómo quieres hacer esa casa? La tienes que diseñar, tienes que saber cómo es, y le estás dando la forma. Y ahora viene la parte de la acción: transportarlo del mundo mental al mundo espiritual, al mundo material. Ese es el proceso creativo. Si tu realidad, tus deseos, tus proyectos no están cumpliendo con este proceso de desearlo perfectamente bien, saber qué deseas, cómo lo deseas, no vas a lograr hacer la última fase. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué es lo que ves ahí? Dirás: nada. ¿Y ahora qué ves? Esta es una conciencia incondicionada. Es la parte espiritual, o es la luz. Y aquí muchos dirán: pues vemos un puntito. Ya hay dos partes. Está la parte de alrededor. ¿Dónde está el puntito? En la nada. Entonces, si la nada ya es algo. Entonces, si les dijera que aquí hay tres cosas, pasamos de la primer conciencia a un estado de conciencia de la segunda dimensión. Pero, ¿cómo pasamos a la tercera dimensión? Pues dándonos cuenta que hay tres cosas: ese vacío donde se posa lo demás, este puntito y el observador. Ya somos tres cosas: el observador, el punto y el vacío. Y lo observamos así. En nuestro interior lo vemos de forma inversa. Si observamos esta figura, podemos decir: puedes ver las líneas blancas
que salen del centro. Si observamos el punto, el centro de esta figura, vamos a ver que rayos de luz salen de adentro hacia afuera. Si los observan, ahora, ¿existen? Si observamos bien la figura, vamos a ver que no existen esos rayos de luz. Es una ilusión óptica. Todo es una ilusión, como toda la realidad. Y esa realidad la creamos nosotros. Vamos a hacer un ejercicio. Observen el centro de esa figura y respiremos profundamente. Respiramos profundamente. Soltamos por la boca. Nos relajamos. Cuento del 5 al 0 y nos relajamos profundamente. 5, 4. Su visión en el centro de la figura. 3, 2, 1, 0. Cero pensamientos. Vaciamos la mente. Pensamiento que llegue, le soplamos para que se vaya. No nos posesionemos de ese pensamiento. Cero pensamientos. 5, 4. Más profundo. 3, 2, 1, 0. Ahí, cuando logramos vaciar la mente, nos damos cuenta de una cosa. Cuando pensamos en pasado, nos da depresión. Cuando pensamos en futuro, nos da ansiedad. Y el presente no se piensa, el presente se vive. Tú tienes un nombre, pero no eres ese nombre. Yo me llamo Ernesto, pero sé que no soy Ernesto. Yo tengo un cuerpo, pero sé que ese cuerpo no soy yo. Yo tengo una mente, pero sé que esa mente no soy yo. ¿Quién soy yo? Si se fijan, cuando estamos en el vacío, no sufrimos. ¿Quieres dejar de pensar? ¿Quieres dejar de sufrir? Deja de pensar. Dejando de pensar, te encuentras en el estado del nirvana, que es un estado de conciencia ampliado, un estado de conciencia que parece vacío, pero es inmensidad. Ahí es donde se crea la realidad. Cada palabra tiene impregnada una emoción. Cada pensamiento trae impregnado una emoción. Y lo que hace la realidad como tú la quieres es que haya coherencia entre lo que piensas y lo que sientes. Si tú estás pidiendo dinero, tienes la emoción de carencia. Si tú estás pidiendo un amor verdadero, tienes la emoción de carencia. ¿Sí? Eso eres tú, somos emoción. Lo único que nos vamos a llevar cuando muramos va a ser la emoción. Si tú todo el día estás pensando negativamente, con emociones negativas, si estás enojado, eso eres tú. Si estás triste, eso eres tú. Si estás feliz, eso eres tú. Somos emoción. Entonces, para crear la realidad, tiene que haber coherencia entre lo que sientes y lo que pides. El universo no va a ser la realidad de acuerdo a lo que tú quieres o lo que le pides. La va a crear de acuerdo a lo que tú eres, al campo vibracional que predominas. ¿Sí? Si tu campo, tu estado de conciencia está generando un campo vibracional de tristeza, de preocupación, el universo te va a dar circunstancias para corroborar eso que sientes, para hacerlo verdad. El universo está esperando moldearse de acuerdo a lo que tú eres. Eso es lo que eres emoción. Respira profundo y a partir de este momento vas a trabajar en tu emoción. Vas a estar atento a toda la emoción que llega a través de los pensamientos y vas a cambiar tu forma de pensar. Y a partir de hoy vas a vivir en ese presente, en ese vacío, controlando tus pensamientos, controlando tus emociones. Y el día que lo logres, vas a ser feliz y vas a darte cuenta que has logrado todos tus sueños. Nos vemos para la próxima. Que estén bien. Hasta luego. Bye.